¿Quiénes de vosotros controlan la comunicación que se hace en su negocio? Y por comunicación me refiero a toda aquella oportunidad en la que se pueda entablar un diálogo o una comunicación con un posible cliente o con un cliente, bien sea de forma presencial o bien sea de forma virtual o online. Levantar la mano quienes controláis esos mecanismos. Por lo menos hay gente que lo hace, os felicito. Y ahora me gustaría saber quiénes de vosotros estáis interesados en mejorar la rentabilidad de vuestro negocio. ¿A quién os interesa? Vaya, hay mucha diferencia. Pues ahora vamos a hablar de eso, de cómo conseguir una comunicación efectiva para que podáis mejorar la rentabilidad de vuestros negocios de una forma mucho más eficaz. Pero antes, permitidme que os cuente una anécdota. En una charla TED que tuve la ocasión de escuchar, había una doctora que contó una historia. Y esta historia es que ella estuvo invitada a un evento en Japón. Y durante un momento de relax de ese evento, quiso ir a una cafetería a degustar un té verde japonés. El té verde japonés, el té Sencha, es un producto característico del país, es un producto de excelencia, o para nosotros puede ser el soja ibérico o el aceite de oliva. Esta persona quiso ir al restaurante a probar. Fue y le pidió al camarero un té verde. Cuando el camarero lo sintió, le pidió que por favor le trajera un sobre de azúcar. Y el camarero le contestó: disculpa señora, pero el té verde no se toma con azúcar. La señora le dijo: lo sé perfectamente, pero a mí me gusta tomarlo dulcecito. Si es tan amable, tráigame un sobre. El camarero, desconcertado, se volvió hacia el encargado y le dijo lo que ocurría. Y el encargado se dirigió a la señora y le dijo: señora, el té verde no se toma con azúcar. Y le insistió y le dijo: os lo sé, pero por favor, si es tan amable, tráigame un sobre de azúcar. Y el encargado, desconcertado por la insistencia de la doctora, se volvió, habló con el camarero y al final tomaron una decisión y fueron donde la señora y le dijeron: señora, lo siento mucho, pero no tenemos azúcar. Con lo cual la doctora dijo al final: bueno, pues si son tan amables, tráigame un café con leche. Y cuando le traen el café con leche, en el platillo se encuentra el sobre de azúcar habitual que hay cuando se sirve un café en todas partes. Con lo cual, quiero que os quedáis de esta anécdota con dos cosas. Por un lado, lo que es, digamos, la experiencia del cliente y, por otro lado, lo que es el producto de excelencia. En esta ocasión, aquí, por defender un producto excelente, se ha arruinado de alguna forma la experiencia del cliente, porque la doctora, su intención era poder ir a un establecimiento a degustar un té verde, algo que no consiguió. Os voy a contar otra anécdota. Un empresario italiano que se instaló en Madrid, en una zona céntrica, montó un restaurante con el objetivo de dar a conocer la auténtica cocina italiana a sus clientes. Y se puso en contacto conmigo porque no conseguía los resultados que esperaba. Se sentía frustrado porque, digamos, que él estaba intentando que sus clientes demostraran o descubrieran lo que es la cocina italiana y sus clientes no estaban por la labor. Por si no lo sabéis, aquí en España no tomamos las pizzas como se toman auténticamente en Italia. A nosotros nos gustan con muchísimos ingredientes y le ponemos muchísimas cosas que no se suelen poner. Mientras que en Italia lo que priman es la calidad del producto, la excelencia en el procedimiento, en la elaboración y ponen normalmente con muchos menos ingredientes porque así se puede degustar de una mejor forma la calidad y la excelencia del producto. Este cliente se estaba empeñado en que había que enseñar a sus clientes cómo debían de consumirlo. Y los clientes estaban empeñados en que querían consumirlo como querían, con sus preferencias y estropearlo de alguna forma. Y aquí volvemos a correr el mismo problema. El empresario estaba defendiendo la excelencia del producto frente a la, digamos, la excelencia de la experiencia del cliente. Y quiero que os fijáis en estos dos conceptos porque si queremos defender la excelencia de un producto,
en su momento determinado hubo un agricultor que cultivó un té verde que estaba pensado para que alguien lo disfrutara en un momento determinado. Y en el caso del italiano, él se ha esforzado en elaborar un producto pensando en que en un momento lo va a disfrutar un cliente. Pero lo que no podemos hacer es que, por proteger la excelencia del producto, arruinemos la experiencia del cliente. Y aquí ha habido dos errores. Uno de ellos es la falta de comunicación. Si el encargado de la cafetería japonesa le hubiera explicado a la doctora por qué razón el té verde no se toma con azúcar y cuáles son las ventajas de no hacerlo, porque vas a poder descubrir todos los matices que tiene el té verde, habría a lo mejor tenido la oportunidad de convencerla de tal forma de que ella a lo mejor se arriesgara a probar el té sin ponerle azúcar. Pero en cualquier caso, si eso no se logra, si le hubiera permitido que lo estropeara poniéndole azúcar, al menos habría salvado la experiencia del cliente y la doctora se habría ido satisfecha que ha podido probar un té verde. ¿De acuerdo? Pero digamos que además tendría la oportunidad de que a lo mejor la doctora en un momento determinado quisiera volver y arriesgarse a probar ese té verde sin azúcar. En el caso del empresario italiano, ocurre lo mismo. Si en lugar de intentar imponer su criterio sobre la excelencia del producto, le hubiera dado explicaciones al cliente de por qué debe de probarlo tal y como se le está proponiendo, a lo mejor habría tenido la oportunidad de que el cliente quisiera probar ese producto tal y como se le presenta. Pero en cualquier caso, debería de dejarle que, si quiere arruinarlo poniéndole más ingredientes, al menos habría salvado la experiencia del cliente y el cliente habría podido salir satisfecho de su casa. Y tendrías a lo mejor la oportunidad de que volviera para poder coger y, probar esa cocina tal y como se le está proponiendo. Por lo tanto, el segundo error que se ha cometido aquí es que se ha antepuesto siempre el producto y su excelencia, porque es un producto de una calidad que lo requiere, por encima de la experiencia del cliente. Y aquí hay algo que no tenemos en cuenta, y es que, ¿por qué? Ya sé que el tema del término experiencia del cliente es algo que sobamos mucho, sobre todo en las ponencias, pero la realidad es que eso es lo que está generando el movimiento en el restaurante. Tenemos que tener en cuenta por qué tenemos que proteger la experiencia del cliente a toda costa. Por una sencilla razón. Porque, en el fondo, tus competidores no son solamente aquellos que están actuando en la misma línea de negocio que la que tú haces. Si tú tienes un restaurante italiano, tus competidores no son solamente aquellos que inciden en el mismo producto, sino que son todos aquellos que son capaces de generar una experiencia de cliente muchísimo más potente que la vuestra. Entonces, si hay otras propuestas que, aunque no incidan directamente en vosotros con vuestra competencia, sí que generan una experiencia, puede ser una alternativa muy válida para que vayan a ese local en lugar de ir al tuyo. Con lo cual, tu experiencia del cliente tiene que ser siempre muy cuidada, muy sagrada, porque si no la proteges, te la pueden quitar de una forma muy fácil a ese cliente que tanto trabajo te ha conseguido captar. Por lo tanto, creo que algo que es vital, que debemos de tener muy en cuenta, es esa experiencia del cliente, que es el objetivo prioritario. Y aquí entra todo el conjunto de todo lo que el cliente vive, desde antes de llegar a tu establecimiento hasta que se va. Y eso es algo que debemos de conseguir a toda costa, porque es lo que nos va a traer los clientes. Pero para poder hacer esto tenemos que comunicarlo de una forma eficaz. Ahora estaba hablando de una comunicación de forma presencial. Un encargado en un momento determinado en una cafetería y hemos estado hablando y un empresario italiano en su local. Ha habido ahí una comunicación que es presencial, pero hay otros muchos medios de comunicación. El negocio tiene muchas formas de comunicarse y uno de ellos es la carta. La carta es una magnífica herramienta de comunicación y venta, siempre y cuando esté bien trabajada y bien configurada. La carta tiene la capacidad de poder aumentar el valor de los productos que se le está sirviendo. Y para ello hay que describir lo que haces. Si no describes lo que estás haciendo, es imposible que el cliente pueda percibir todo el valor que puede tener un producto. Y para ello hay que, aportarle la información necesaria para que pueda valorar ese producto en toda su medida. Por ejemplo,
Si yo tengo, y haciendo alusión a las carnes, si yo en mi carta tengo un enunciado que dice que tengo un chuletón de vaca vieja a la parrilla con un precio determinado, pues bien, estoy proporcionando una información que es muy adecuada y que puede interesar al cliente y que puede pedir el producto. Pero si yo le cuento al cliente en la misma carta que tengo un chuletón de vaca vieja que ha sido madurado durante 35 días porque eso potencia su sabor, que además procede de reses que están, digamos, alimentadas con los pastos verdes de las dehesas donde pacen y que esa alimentación le está produciendo que esa carne tenga una ternura, digamos, excepcional, que sea mucho más jugosa, que además tenga una infiltración de grasa que le proporciona un sabor peculiar, y si además le puedo contar que con esto vas a obtener unas proteínas de excelente calidad que son saludables para tu cuerpo, para tu organismo, junto con otras propiedades, ya le estoy dando una información que me está añadiendo un valor al producto que no tendría si yo no le cuento esto. Entonces, hay que contar lo que haces, y las descripciones en la carta son muy potentes para poder conseguir eso, para conseguir que el cliente pueda percibir todo el valor que tiene el producto que yo le estoy ofreciendo. Me dirás, sí, claro, pero ¿cómo voy a meter toda esta descripción en una carta que es súper grande además? Bien, existen aplicaciones digitales, de cartas digitales, que permiten esta descripción, meter este texto. Es un error pensar que la gente no lee. La gente no lee lo que no le interesa, pero lo que le interesa sí que lo lee. Pero otra cosa que quiero que tengáis en cuenta es que efectivamente a lo mejor no puedes incorporar toda esta descripción, pero si tú en lugar de tener el enunciado que teníamos antes, simple y llano, le añades una serie de conceptos que haga que el producto sea mucho más atractivo y que vea las cualidades que tiene, entonces para mí voy a tener un valor, una información que me va a dar valorar el producto por encima de su precio. El siguiente medio de comunicación que tiene un negocio de hostelería es su página web. Y la página web tiene dos objetivos. Uno es seducir para captar la reserva o para convencer al cliente para que venga a visitarnos. Y lo mismo, tenemos que comunicarlo de forma efectiva para lograrlo. Una de las cosas que hay que contar es la diferenciación. Hemos estado hablando aquí antes de diferenciación y se han contado de dos casos que son completamente diferentes. Pero hay casos en que la diferenciación es evidente porque a lo mejor el local tiene una decoración súper especial, pero hay otros casos en que la diferenciación no es tan evidente y hay que contarlo. Si no cuentas lo que haces y por qué tu negocio es diferente, tú no vas a poder transmitir el valor que tiene esa diferenciación y el cliente a lo mejor no te percibe de forma distinta que a otros. Por lo tanto, la página web tiene que ser el medio en el que tú comunicas la diferenciación que tú tienes en tu negocio, porque ya lo hemos comentado antes, que si no te diferencias, entras en la guerra de precios. Y la guerra de precios lo único que hace es que te lleva a la supervivencia. Y cuando uno está en el estado de supervivencia, al final termina quemándose, agotándose, cansándose, con lo cual no te queda más remedio que trabajar esa diferenciación. Pero no basta con trabajarla, hay que comunicarla. Si no la cuentas, a lo mejor el cliente no la percibe. Por lo tanto, te tienes que asegurarte que llega al cliente. Otra de las cosas que hay que contar en una página web es qué va a disfrutar el cliente si visita tu local, qué es lo que se le está proponiendo, porque tengo que saber qué es lo que voy a poder disfrutar en tu negocio. Tengo además también saber qué voy a experimentar en conjunto, si la experiencia que se me va a ofrecer de todo lo que el local tiene las posibilidades de ofrecerle al cliente. Si el cliente se le proporciona esta información, tengo más posibilidades de seducirle para que haga la reserva. La siguiente cuestión es que la página web tiene que generar conexión. Y para generar conexión tiene que haber lo mismo, otra vez, comunicación. Pero ¿cómo generamos esta conexión? Esta conexión se genera y lo ha hecho Jesús al principio de su intervención. Ha contado su historia, ha contado su trayectoria. En la página web hay que contar la historia que tienes, tu trayectoria, hasta dónde te ha llevado. Porque la hostelería es un negocio de personas con personas.
Y las personas conectamos con personas. Si tú cuentas quién es la trayectoria y por qué has llegado hasta donde has llegado y has montado este negocio, tú tienes muchas posibilidades de conseguir con la conexión. Y cuando conectas con el cliente tienes posibilidades de conseguir, digamos, esa reserva que estamos buscando. Si además cuentas tu por qué te ha llevado hasta donde estás, ahí la razón y el motivo, y eso lo ha comentado Pepe, en el que ya hay pasión en el negocio. Y la pasión se transmite. Los empresarios cometemos un error, y es que creemos que llevamos la procesión por dentro y que no se nos notan nuestros problemas y demás. Y eso no es cierto. Todo se transmite. Quieras o no, tu estado de ánimo, tu motivación, todo se transmite y llega al cliente. Tú de forma inconsciente lo estás transmitiendo y de forma inconsciente el cliente lo está percibiendo, pero el resultado no es el mismo. Sin embargo, cuando uno tiene pasión, tiene energía y la energía se transmite. Y cuando uno consigue transmitir esa energía, el cliente la percibe y establece una conexión muchísimo mayor. Tienes más posibilidades de captar al cliente. Siguiente que puedes hacer para conseguir esa conexión es mostrarte tú. Si se muestras a las personas que están detrás del negocio y al equipo, indudablemente vas a conseguir una mayor conexión. Al cliente, a las personas nos gusta saber quién nos vamos a encontrar en el negocio cuando vayamos a visitarlo. Si veo las caras de la gente y además sé quiénes son, muchísimo mejor voy a conseguir esa conexión que estoy buscando. Los siguientes medios de comunicación que tienen los negocios son las redes sociales. Pero las redes sociales tienen actualmente un problema, y es que hay muchísimo ruido. En las redes sociales lo que hay es una cantidad de ruido y el ruido pasa desapercibido, no cautiva, no seduce. Es verdad que se ha mejorado mucho en las imágenes, la calidad de las imágenes. Os felicito en general a los empresarios porque habéis mejorado mucho la calidad de las imágenes de vuestras publicaciones. La imagen tiene un gran poder, es el que atrae la atención, pero la comunicación que hace es incompleta. Si no se acompaña de texto adecuado, no consigues comunicar lo que pretendes enseñarle al cliente y terminar de seducirle. La imagen capta la atención, pero quien remata la venta es el texto. Y os voy a poner unos ejemplos de que he captado hace unos días en Instagram. Aparece esta publicación en la que salen unas croquetas y te dice el texto que la acompaña. Los lunes son mejores con croquetas como estas. Te esperamos en el local que sea. Si os dais cuenta, la imagen, bueno, no está mal, no está descuidada. Son dos productos que tienen una determinada forma. Te puede seducir más o menos. Pero el texto no termina la comunicación. Para mí son palabras vacías, no sé qué os parecerá a vosotros, pero desde luego a mí esta publicación no me dice nada, no me seduce, no me invita a que yo vaya a este establecimiento ni a probar el producto ni a visitarlo. Os pongo otro ejemplo. Aquí tenemos un establecimiento, una publicación, la imagen está muy cuidada, es un producto que tiene una elaboración, tiene todo lo que es, no se sabe muy bien el recipiente si es comestible o no, y tiene un texto que la acompaña, el principio de una fantasía en Marbella. Yo no sé si a vosotros os inspira, os convence a ir a este establecimiento a probarlo, pero para empezar, no se sabe lo que es. No sé si vosotros adivináis qué es este producto. No se sabe exactamente qué es. ¿Cómo me va a seducir a mí algo que ni siquiera sé lo que es? No sé si es carne, si es pescado, si es otra cosa. No sé si el recipiente es comestible o no. Será una fantasía, lo que quieras, pero no se sabe si realmente a mí no me seduce. Para mí es lo mismo otra vez. Son palabras vacías. Esto es ruido. Y el ruido no te lleva a ninguna parte. Aquí puedes correr el riesgo de estar invirtiendo o en trabajo o en dinero para hacer publicaciones en las redes sociales y es un dinero que estás tirando, porque el ruido no genera nada, no trae nada. Ruido es lo que más hay. Sin embargo, fijaros en esta publicación. Aquí tenemos una imagen y en esta imagen se le han añadido textos. Esto es una hamburguesa que tiene una composición determinada. A esta imagen se le ha añadido una descripción de un aro crujiente de cebolla que le da un toque único y una carne de vaca que está madurada en 35 días para potenciar su sabor. Yo ya tengo una información que me da más valor sobre el producto, no es una simple hamburguesa. Luego además le añado un texto y en este texto te digo que esta hamburguesa tiene un doble de queso
que está fundido, luego esto que estoy viendo por aquí no es mostaza, es queso, ya tengo más información del producto, además lleva bacon, que a lo mejor no lo he podido percibir, y lleva un toque extra, que es pulled pork, un pulled pork que está cocinado a baja temperatura. Ese pulled pork a ti te puede llamar la atención porque a lo mejor no sabes lo que es y quieres ir a probarlo. Pero o sí sabes lo que es, te está dando un toque exótico a un producto. Es decir, yo he tenido ahora con esta publicación una información adicional del producto, además de verlo, que me va a poder dar a apreciar el valor que tiene este producto, porque esta hamburguesa no es corriente, sino que es una combinación que puede ser muy acertada y atractiva para ti, para que tú quieras ir a probarla. Pero realmente lo que tenemos que entender es que la comunicación que hace un negocio empieza mucho antes. Empieza cuando tenemos el concepto de negocio. Cuando, digamos, diseñamos qué es nuestro negocio y qué concepto. Los conceptos que están bien definidos y que son claros son percibidos por el cliente de forma rápida y enseguida se identifica con ellos. Y ahí ya empieza la comunicación. En hostelería ocurre en muchas ocasiones un problema, y es que partimos de la base de un concepto, pero cuando los resultados no acompañan, lo que ocurre es que empezamos a intentar captar a más gente, y para eso incurrimos a otros productos que a lo mejor no tienen nada que ver con el concepto inicial. El concepto se va desvirtuando, y cuando el concepto se desvirtúa, la conexión es muchísimo menor. Pero además de que es menor, es que ya la comunicación no es tan efectiva. Porque ya no estás hablando de una determinada línea de producto o de un concepto, ya estás hablando de algo en general y cuando uno dispara a todas partes no convence a nadie. Que eso es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones. Por eso yo recomiendo que en los conceptos de negocio haya una especialización. Y en esa especialización lo que se consigue es una comunicación mucho más efectiva. Los negocios que son, por ejemplo, las cadenas de hamburguesas gourmet, como los ejemplos que hemos visto antes, o los restaurantes italianos que trabajan en auténtica cocina, son conceptos de negocios muy definidos. La comunicación que pueden realizar está muy pensada en ese concepto y será una comunicación mucho más eficaz que será capaz de captar la atención del cliente y hacerle que venga a nuestro local a probar lo que estamos haciendo. Lo siguiente que quiero que tengáis en cuenta es que, si os dais cuenta con lo que hemos estado hablando, es que la comunicación efectiva puede aumentar la rentabilidad de vuestros negocios porque va a ser capaz de atraer a los clientes y de seducirles para que puedan venir a nuestro local, que es de lo que se trata, y para que además vean el valor de lo que estamos ofreciendo. Pero para ello quiero contaros que tengáis en cuenta algo, y también lo hemos trabajado hace un momento, que lo ha trabajado Jesús, con lo que es precio, experiencia, expectativas y valor. Las cosas no son caras o baratas en función del precio que tengan. Eso no es cierto. Las cosas son caras o baratas en función del valor percibido que uno tenga del producto. Si yo no tengo la información adecuada, yo no voy a poder valorar el producto en la misma medida. Si a mí, como cuando hemos visto antes, me cuentan que el chuletón de ternera que vaca vieja a la parrilla, que hemos hecho antes, si a mí me dan toda la información que me han dado cuando he hecho la descripción y me han contado que estas reses están alimentadas de una forma peculiar, que es muchísimo más saludable, que no tienen ninguna hormona, ninguna, digamos, alimentación inconveniente, y que el producto es muchísimo más saludable, para mí este producto va a tener un valor que no va a tener si no me lo cuentan, porque esa información es la que me está permitiendo percibir el valor que tiene el producto. Y si yo percibo el valor que tiene el producto, a lo mejor a mí el precio no me parece tan caro, o me va a parecer que merece la pena la inversión. Por lo tanto, el valor está muy bien, pero el valor hay que saber transmitirlo, hay que comunicarlo. Muchas veces no se aprecia de primeras, como hemos visto con la hamburguesa también. Es decir, no hemos visto el valor que tenía toda la combinación. Lo hemos descubierto cuando a mí me han contado que lo que había arriba era un aro de cebolla que estaba empanado con panko, que le da un crujiente especial, y que llevaba un pulled pork. Cuando tengo esa información es cuando ya estoy valorando el producto. Por lo tanto, el valor también hay que comunicarlo para que se pueda apreciar por parte del cliente. Y quería que vierais que con esto que os he contado es
que el poder que tiene la palabra para poder convencer al cliente de que lo que estamos haciendo es una experiencia increíble para ellos y que merece la pena probarlo. Y para demostraros el poder de la palabra, y ya para terminar, y así os dejo que ya continuéis con la degustación, voy a contaros otra anécdota muy breve, que es la siguiente. En un monasterio, un seminarista le pregunta al padre prior: «Padre, ¿yo puedo fumar mientras rezo?». A lo que el padre prior le contesta: «Hijo, cuando estés en oración con Dios, cuando tengas esa comunicación íntima con Dios, céntrate en ello y déjate fumar para cualquier otro momento, que vas a poder hacerlo cuando quieras. Pero céntrate en la comunicación que tú tengas con Dios». En otro momento determinado, otro seminarista le pregunta a un padre prior: «Padre, ¿puedo rezar mientras fumo?». A lo que el padre prior le responde: «Hijo, cualquier momento es bueno para tener comunicación con Dios, para poder rezar y para poder tener esa conexión con el Creador». Si os fijáis, las dos respuestas que dieron los priores fueron perfectamente lógicas en función de la pregunta que se le hicieron y son respuestas consecuentes a la pregunta. Pero fijaros también que las palabras son exactamente las mismas palabras, que la única diferencia es cómo las he colocado. He colocado en diferente orden. Y gracias a cómo he gestionado estas palabras, he obtenido resultados completamente distintos. Uno pudo fumar lo que quiso y el otro no pudo fumar. Para que os deis cuenta del poder que tienen las palabras y su utilización. Por ello quiero que os fijéis en que el poder que tiene la comunicación para la hora de conseguir la rentabilidad de los negocios. Bueno, después de todo este rollo que os he contado, que ya me están cortando, lo que quiero con que os quedéis que si una comunicación efectiva os puede ayudar a mejorar la rentabilidad de vuestros negocios. Si os quedáis con ello, yo me doy por satisfecho, que es de lo que se trataba. Gracias.